de responsabilidad social empresarial. Esta clase número 2. En la primera hablamos sobre el aspecto de la responsabilidad empresarial, los alcances, la importancia de cómo hacemos para que una empresa la aplique o no la aplique, ¿ya? Dónde está la oportunidad de trabajo para ustedes, porque de esto se trata, que no solamente sea materia, sino ustedes vean dónde están las oportunidades para ustedes después presentar su currículum o derechamente comenzar con un emprendimiento de responsabilidad social. Bueno, en esta lámina ya no tengo que ocupar mi mail personal, sino ahora yo tengo un mail desde el Duoc. Mi mail es j.pozo@profesor.duoc.cl. Ahí cualquier consulta, observación, todo bienvenido para poder irles enseñando bajo esta mirada de online de lo que es la materia de responsabilidad social empresarial, RCE. En la clase de hoy vamos a hablar básicamente de dos grandes objetivos o dos grandes temas. Uno, vamos a hablar sobre las teorías que hay de RCE, ¿ya? Desde el desde, que es lo más, hasta lo más elaborado y complejo, pero no digamos que en complejo de complicado, sino de completar un poco cuál es el ambiente y cómo las normas ISO nos ayudan a implementar. eh, Qué pasa con esas normas, en fin, vamos a entrar a hablar sobre esos dos grandes aspectos en la clase del día de hoy. Bueno, para comenzar ahí voy a mandar también el PowerPoint, este mismo que se está proyectando, se los voy a enviar para que ustedes lo tengan presente. Está este documento que yo se los recomiendo leer, que es del IESE, ¿ya? Que es una escuela de posgrado muy respetable, ¿ya? Y que habla sobre desenredar la maraña de la teoría de responsabilidad social corporativa. Y habla cómo muchas empresas grandes porque han aplicado el concepto de RCE y cómo les ha ido. Cuáles son los factores que les han ayudado a seguir proyectándose en el tiempo, que han sido exitosas, qué ha pasado con las que no lo han hecho, ¿ya? No hay solamente un veredicto, sino hay varios autores que han investigado respecto a esto y por eso que es importante que ustedes lo lean, forma parte de la materia, ¿ya? Y nos indiquen cuál ven ustedes la diferencia entre la RCE y la responsabilidad social corporativa, ¿ya? Eh, ¿Qué empresas creen que podrían caer en responsabilidad social corporativa? Esta es una pregunta abierta para ustedes, ¿no? En esta clase, para dejarlos un poco más tranquilos, no vamos a hacer ningún trabajo. Hoy día tienen que estar solamente atentos a lo que es el contenido y la materia. Vamos a ir con las cuatro teorías. Vamos a ir con la primera de todas, que es la teoría instrumentales. ¿De qué se trata esto? Es que se enfoca en el estudio de las actividades sociales que permiten cumplir de la mejor forma con el objetivo de la creación de riqueza empresarial. Es, digamos, la teoría desde, yo le pondría. En el fondo, si una empresa no crea riqueza, no crea valor, no tiene margen de utilidad, eh, difícilmente va a poder tener beneficios como para poder repartir y hacer RCE. Las empresas buscarían desarrollar actividades de RC siempre que las acciones estén ligadas a obtención de mayores beneficios económicos para sus accionistas. Aquí estamos hablando solamente de un grupo de los stakeholders, que son los accionistas, pero también para aplicarlo, lo hemos conversado en la clase pasada, tiene que agregarle también a sus clientes, a sus proveedores, al medio ambiente, en fin, una serie de, de, de gente relacionada dentro de lo que es el ambiente de la RCE y de la empresa. La teoría instrumental entonces sería solamente para crear valor. Si tenemos utilidad, podemos seguir con el resto. Si no tenemos utilidad y tenemos una quiebra inminente, etcétera, que quizás hoy muchas pymes lo están viviendo en función de que
esperaban vender en este periodo del año y como se cerraron los eventos, no hay movimiento, vamos a tener una gran incertidumbre de lo que son el trabajo informal. El trabajo informal es el principalmente que se ve afectado, el que no tiene espaldas financieras para, por si no le toca trabajar, el que vive pronto haciendo clases de música y tiene coros y, y contaba con los eventos ya prefijados para llegar a fin de mes y que ahora no los va a tener. ¿Cómo lo va a hacer? Eh, ¿Va a tener que buscar otra forma o dejar de pagar? Bueno, esperemos que esto se solucione pronto, no solamente por un tema imprescindible de salud, sino también por un tema también de sobrevivencia de todos aquellos que viven de forma precaria, que requieren también una solución a sus problemas. Todo el mundo sabe dónde le aprieta el zapato. Para nadie es gratis todo esto que nos ha pasado con el COVID-19 o coronavirus. Por eso que lo llevo yo en esta contingencia el día de hoy, a que también miremos esa parte, ¿ya? Primero obviamente hay que salvar las vidas, ¿ya? Y, y después ver cómo podemos ayudar a todo ese gran grupo de personas que se va a ver perjudicada, ¿ya? Todo lo vamos a hacer. Y por eso también tomo la contingencia para hablar sobre esto. Y por supuesto, bienvenidos también todos sus comentarios respecto de otro ángulo que no lo estemos abordando en este curso, que siempre bienvenido. La segunda teoría es la teoría integradora. ¿Qué nos dice esta segunda teoría? Que busca explicar el desarrollo de las actividades de RCE por el deseo de integrar diversas demandas sociales. O sea, recién empezamos a ver temas sociales. Ya tenemos utilidad, entonces vamos a ver cuáles son esas demandas sociales. Entre esas demandas destaca el cumplimiento de las leyes, ¿ya? Debería ser evidente, pero no todos cumplen las leyes. Las políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses particulares de los grupos de interés de una empresa. Grupos de interés. Ya sabemos y lo identificamos con los famosos stakeholders de una empresa. Pero obviamente si yo tengo utilidad, ¿ya? Sea cual sea, yo debería estar pensando en todos los que me benefician. Los, mis trabajadores, a los cuales yo tengo que pagarle un sueldo justo, ¿ya? No solamente el sueldo mínimo, ¿ya? Sino siempre ir más allá de lo que me pide la ley. Porque si no estaría haciendo lo mínimo. Y si la ley no me pidiera nada, significa que pagaría mal, pagaría menos, sería injusto, sería prepotente. Entonces la ley nos quiere llevar a eso. Y también políticas públicas que desarrollen esto como una cultura, porque es distinto desarrollarlo en personas o grupos de personas que piensan que es la ley de la selva y sálvese quien pueda, a personas que estén peleando un poco más en comunidad y del bien común, ¿ya? Entonces, para vivir en sociedad, el bien común y las políticas públicas son absolutamente indispensables. Y si esas están en el inconsciente colectivo de la población o de cada uno de nosotros, obviamente eso va a permitir que la aplicación de estas políticas sean todavía mejores. Por ejemplo, el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas por una sociedad representan las instituciones que estructuran las interacciones políticas, económicas y sociales. Es decir, si yo cumplo y pago, por ejemplo, vamos a hablar de algo muy desde las imposiciones de mis trabajadores, ¿ya? Eh, Obviamente voy a permitir que ellos tengan digamos, una digna jubilación si es que han trabajado 30 y tantos años en forma interactiva con cada uno de nosotros. Puede que no, pero por lo menos está la responsabilidad por el tiempo que esté trabajando con uno y forma parte de su sueldo pagarle las imposiciones, ¿ya? Y eso obviamente tiene consecuencias, porque si no se pagan, obviamente esa persona no va a tener un fondo menor para no poder jubilarse, ¿ya? Y eso tiene repercusiones económicas y sociales, porque dice, ¿qué hago si ahora que no tengo estos recursos? Hoy lo vemos también con la cantidad de personas que van a quedar sin trabajo y que obviamente van a ver fácil, se está dando medidas para que puedan cobrar su seguro de cesantía con mayor fluidez para poder cumplir con los compromisos que tienen toda persona, que normalmente es pagar su arriendo, pagar algunos créditos, en fin, y solventarse para poder vivir. Si no se hace, entramos obviamente en problemas sociales mucho más delicados que ustedes pueden decirnos, insinuarnos o indicarme también. Bajo ese estudio de RCE, las empresas deben respetar las instituciones establecidas en cada sociedad, ¿ya? Eso implica que de repente hay sociedades más exigentes que otras.
hay otras que pueden ser más relajadas, más laxas, pero la idea es que este desde no sea porque la ley me lo pide, sino porque realmente yo es lo que puedo hacer en ese minuto. Ahora, con eso jamás vamos a poder justificar que haya injusticia o gente que no pague lo, lo mínimo o que tenga un doble estándar, que de pronto tengan trabajo para su pena mayor a todos los contratados, pero los subcontratistas los tienen en unas condiciones miserables. Eso tampoco corresponde. Y también hay una connotación moral. Por lo tanto, esta norma, la anterior, la integradora, que es el segundo escalón, nos parece absolutamente necesaria para poder ir contando que con la utilidad que tenemos estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Obligaciones, podríamos decir, quizás desde el punto de vista más moral, más ético, pero que corresponde aplicarlas sí o sí, sin duda ninguna. El tercer peldaño que tenemos son las teorías de carácter público. Aquí se enfatiza el poder social que adquiere una compañía en la medida que se va insertando en una sociedad. O sea, no es cosa de fabricar zapatos, no es cosa de fabricar mármoles cerca del cementerio general, ¿ya? Y porque ahí no molesta a nadie, ¿ya? Sino también de ver cómo yo influyo o mi contaminación puede afectar al resto, ¿ya? Cómo mi antena celular puede afectar al resto, cómo de pronto el tener un colegio, todo el mundo quiere tener un colegio cerca, pero ojalá que no sea mi vecino, porque si no voy a tener muchos autos a la salida, o voy a tener mucho ruido y el timbre no me va a dejar descansar cuando yo esté de vacaciones. Bueno, en fin, son teorías de carácter público que obviamente tienen consecuencias, no hay efectos neutros, ¿ya? Aquí, particularmente los estudios al respecto explican que existe una relación o contrato social entre las empresas y las comunidades en que se participa, el cual viene dado por el poder e influencia que tiene cada empresa sobre la economía. Todos podemos, al crear valor, eh, trabajar y ver un poco todas las variables no visibles, que a eso le podríamos hablar contrato social, que se presentan entre un ente y otro. Ahora, interesante que cuando tenemos un contrato social, una palabra que me llama la atención, el contrato es que obliga a dos personas, no es que hay uno que se compromete a pagar y el otro a recibir el beneficio, no. Los dos dan y los dos exigen, ¿ya? Y eso se da en una relación mutua que queda establecida. Esa es la realidad de un contrato. Y contrato social significa que de alguna forma beneficia al bien común, ¿ya? Entonces, los dos aportan, los dos promueven el bien común de manera de ir tejiendo una sociedad más justa, ¿ya? Em, y todo ese ambiente nos permite tener cierta certidumbre o paz social que nos permite formar los acuerdos necesarios. Ahora, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que el estándar va a seguir subiendo. No hay que bajar el- los estándares, sino más bien siempre van a ir subiendo. Y la idea es que nosotros siempre estemos por delante de la ley. Si de pronto vemos que la productividad de nuestros trabajadores ha aumentado y podemos hacer teletrabajo, fomentemos el teletrabajo para que la persona pueda estar más tiempo desde su casa y compartir más con su familia, ¿ya? Es que la ley no lo dice, bueno, pero uno puede ir un paso más adelante que lo que dice la ley y ir flexibilizando o dando beneficios, y eso siempre va a ser beneficioso para que haya un buen ambiente dentro de una empresa. ¿Ya? Y eso hace que la gente se quede, que haya menos rotación de personal, que, que aumente, incluso se mantenga la productividad y se logre permanecer en el tiempo. Realmente las empresas que tienen alta rotación de personal, que tienen mal ambiente de trabajo, normalmente tienen poca vida útil o realmente un desgaste interno muy grande que hace que finalmente no sean todo lo eficientes que les gustaría. La empresa se ve presionada por la sociedad a dirigir sus obligaciones y derechos a participar activamente y asegurar la colaboración social. Es decir, la empresa, desde su liderazgo, de su cabeza, hasta el trabajador quizás que recién llegó, todos participan activamente en esta colaboración social, porque todo tiene efectos sociales. Vamos a hablar, por ejemplo, de otro ejemplo que tiene el fútbol. Uno les podrá gustar los grandes equipos, los equipos más pequeños, ¿ya?
y los dueños son los que se encargan muchas veces de ver las compras de los jugadores, los derechos de televisión, pero eso sería muy del desde. Sabemos que el fútbol tiene un componente social súper importante y que a la gente le ayuda para salir de sus males, eh, generan clubes deportivos, generan asociaciones de mutua ayuda. eh, Muchos cuantos jóvenes sabemos que no caben en la drogadicción gracias a que participan en los deportes, tanto clubes deportivos, de ciclismo, en fin. Pero estamos hablando del fútbol. Los dueños se preocupan solamente de eso, pero si empiezan a generar partes viciosas que se dedican, por ejemplo, a fomentar barras bravas o de pronto a tener apoyo en base a grupos de presión como microtráfico u otro tipo, eso evidentemente entramos en temas polémicos que nos llevan a un efecto que puede ser nocivo y a un efecto social tan bonito que puede ser, por ejemplo, el efecto del fútbol como agente social que ayuda a unir puentes entre todos los tipos de escalones socioeconómicos y unidos por un ideal que es el amor por una camiseta de algún club, de algún país, de alguna selección, en fin. Y el cuarto escalón que tenemos sobre eh, RCE es la teoría sobre la ética y moral en los negocios, ¿ya? Digamos que es el escalón más alto que tenemos. En este enfoque se estudia el desarrollo de las actividades de responsabilidad social empresarial en respuesta al cumplimiento de derechos universales como el respeto por los derechos humanos. Estamos hablando, por ejemplo, cuando yo vemos eso, pensemos inmediatamente en el trabajo infantil y nos damos cuenta, sí, los niños tienen que estar estudiando o jugando, pero no tienen por qué estar trabajando, son una función de los adultos. Los derechos de la fuerza del trabajo, en el fondo el derecho no solamente eh, a que les dan una oportunidad de trabajo, sino también a que puedan sindicalizarse, reunirse para mejorar sus condiciones de trabajo, no necesariamente un mayor sueldo. ¿Ya? Siempre se piensa en el sindicato como una amenaza y que va a entorpecer la labor de la empresa, pero hay que verlo siempre como un aliado para mejorar las condiciones higiénicas, ambientales, en fin. Obviamente siempre dialogando entre patrones y trabajadores. Y eso sí tiene que ser una relación equilibrada. El respeto por el medio ambiente, que sería el tercer aspecto, ¿ya? Obviamente uno no puede llegar y ir y botar basura de cualquier forma, ¿ya? Siempre lo vemos desde ese punto de vista, pero también tenemos que hablar del medio ambiente y también de nuestros vecinos. Y eso implica el cuarto aspecto, que es la preocupación por un desarrollo sustentable y que preste atención al progreso tanto de las generaciones presentes como de las futuras. Evidentemente, lo que yo haga hoy va a tener una consecuencia mañana y eso lo estamos viviendo en el día a día en nuestro país, con toda la sequía que se permanece por más de 11 años, en fin, tantas cosas que vemos que nos han repercutido, quizás no directamente a nosotros, pero quizás sí familiares o amigos, en fin. Entonces, de esta forma particular tenemos cuatro enfoques. Vamos a repasarlos. La teoría instrumental, que permite que una empresa tenga y crea riqueza empresarial, ¿ya? Que tenga utilidades, porque si para tener utilidades poder evidentemente repartir esa torta entre otros beneficiarios y dándose cuenta, tomando conciencia de toda la influencia que tiene, los famosos stakeholders. Pero eso es el primer paso, teoría instrumental. Segundo, teoría integradora, en que ya empezamos a considerar las diversas demandas sociales y obviamente a nuestros grupos de interés. Tercero, teoría de carácter público, en que si ya hablamos de un contrato social, hablamos de cómo ambas partes se obligan para hacer conciencia a nivel global, para una mejor comunidad y diálogo entre empresa y trabajadores, por ejemplo, y la comunidad que está justo en su vecindario, inmediatamente en el vecindario o indirectamente. Y cuarto, teoría sobre ética y moral en los negocios, en lo cual vemos el amplio aspecto de lo que es el ambiente. Abrimos más esa variable y hablamos sobre todo lo que es, lo que es los derechos humanos, la fuerza de trabajo y el cuidado del medio ambiente para que todo esto sea sustentable. Aquí vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿ya? Obviamente son caricaturas, ¿ya? Para que ustedes puedan distinguir bien cómo yo aplico todo esto.
Por ejemplo, Tira Instrumental tenemos Lucrobank, una institución de créditos que capacita a emprendedores y otorga créditos para el desarrollo de proyectos a condición de rentabilidad y reinversión. Aquí lo importante es la rentabilidad. ¿Tenemos utilidad? ¿Podemos reinvertir? Fantástico. Seguimos en el tiempo. Nos podemos proyectar. ¿Es lo único indispensable? No, eso es pobre, pero si tenemos utilidad podemos hacerlo. Si estamos en la quiebra no podemos hacer absolutamente nada. Después vamos al segundo escalón. Un ejemplo de teoría integradora, una empresa celulosa, dice que su política es dialogar con las comunidades aledañas y atender sus preocupaciones, programas de reforestación, otorga servicios de atención primaria y realiza estudios de impacto ambiental para la prevención y atención de su ecosistema. Ya, vemos que aplica algo de impacto ambiental. Quizás no se lo piden, pero lo está haciendo. Y cumple con las normas legales y tiene certificación medioambiental ISO 14000. ¿Ya? Aquí ellos se certificaron para la ISO 14000, que es la que habla del medio ambiente. Y eso es algo interesante. Ya, ok. Ya digamos que tiene unas estrellitas en su currículum. ¿Podría ser más? Sí, pensamos que podría ser más, pero ya de alguna forma se empieza a preocupar de los temas medioambientales que nos convocan en este curso de RCE. Una tercera teoría es la teoría de carácter público. Aquí tenemos un ejemplo con Eléctrica SA. Ya ustedes pueden obviamente imaginarse de quién estamos hablando. Y realiza programas de iluminación gratuita en sectores vulnerables. Mire, ya nadie le pidió eso, pero lo está haciendo. Para prevención de las delincuencias, tiene una bolsa de trabajo con preferencias a como las comunidades aledañas. Apoya el deporte, financia y da mantención a multicanchas y apoyo a la tercera edad. Entonces vemos que hay una mayor conciencia en que, gracias a sus utilidades, logra hacer distintos planes en beneficio de la comunidad. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que afectan a su medio ambiente inmediato, ¿ya? Y que pueden ser generación de cambio, porque quizás estos trabajadores o los que están evidentemente aledaños de ellos, por sus propios medios no lo van a poder hacer. Entonces, ellos mismos están generando un mejor ambiente por un mejor contrato social en conjunto. Y un último ejemplo para la teoría sobre la ética y moral de los negocios. Aquí estamos hablando, por ejemplo, una organización, podría ser una ONG, pero aquí pusieron la Vela Bendita SA del rubro de la cera, promueve la creación de sindicatos. Para eso funciona. Programas que protegen la integridad física y la vida en el trabajo. Financia programas de sustentabilidad escolar y medioambiental. En el fondo, ellos ya nacieron para promover la creación de sindicatos y programas de protección de integración física en la vida del trabajo. Por ejemplo, mucho se habla y se ve a los sindicatos como siempre un enemigo de los dueños de la empresa, etcétera, pero han habido muchos planes que son exitosos en función a que los, a formar a los dirigentes sindicales, ¿ya? Que sepan leer un estado de resultados, que sepan leer las utilidades que puede tener una empresa y en fondo cómo se puede repartir. Mientras más capacitados estén, y informados en la buena fe, por supuesto, más pueden hacer propuestas cuando hay algún tipo de proceso de negociación colectiva, por ejemplo, y sabrán darse cuenta si es posible que sus requerimientos sean atendidos o no, porque si que obviamente piden reajuste 50%, es muy difícil que una empresa logre acceder a ello y que tuviera el margen para hacerlo. En cambio, si lo hace sabiendo que tiene una utilidad de un 2% y piden un, un aumento en su salario mayor a ese porcentaje, 2%, digamos un 5%, comparando peras con peras, manzanas con manzanas, no se podría financiar. En este caso, la vela bendita, estamos pensando en positivo, que sí lo logra hacer y logra generar un círculo virtuoso en su medio ambiente, lo cual obviamente uno lo aplaude porque está pensando en el desarrollo humano de la gente que afecta. Bien, vamos a pasar después de estos ejemplos a la segunda parte de esta clase, ¿ya? Y vamos a hablar sobre las normas ISO, ¿ya? ISO significa igual en griego, ¿ya? Y, y la verdad que es una organización mundial que comienza en el año 47, ¿ya? Justamente para tratar de estandarizar o igualar criterios en el rubro mundial. Ustedes se imaginarían, por ejemplo,
enchufes distintos en cada país del mundo o en cada región de Chile, tendrían que andar con un enchufe para distintos lados. O de pronto se dan cuenta que se suben a un auto y tiene el manubrio al medio y tienen que sentarse al lado de dos personas, o el manubrio a la derecha y no a la izquierda como estamos acostumbrados, o de pronto una llave que abre en el otro sentido. En fin, todo eso ha pasado por procesos de normas. Uno lo ve principalmente en la casa, que se da cuenta que los soquetes de las ampolletas son todos iguales, ¿ya? Eh, Básicamente se da cuenta que los enchufes de cargador de celular también se da cuenta que son todos bastante parecidos y no cambian de un país a otro, ¿ya? Eso también, todo ha sido eso normalizado por normas. Me imagino que a estas ideas ustedes también tienen otro tipo de rubros. Me encantaría que me pudieran indicar dónde ustedes advierten este proceso de normalización, en qué industria. Ya no solamente vamos a hablar de lo que es la minería, porque esa sería muy fácil para verlo, pero ya que estamos en San Bernardo, en las empresas cercanas al Duoc, podríamos pensar cuáles son esas, esas industrias en las cuales yo advierto que hay una igualdad de criterios. Entonces, ¿qué se estandariza? ¿Qué se igualiza? Vamos a hablar ahora en los 2 minutos que nos quedan, qué es la norma ISO y cuál es la utilidad que tiene, ¿ya? Es importante que ustedes lo puedan compartir entre sus distintos chats, ¿ya? O conversaciones, ¿ya? Pero esto es un organismo, la ISO, que está creado con sede en Suiza, en Ginebra, y que ha desarrollado muchas normas para, no por crearse la necesidad, sino por promover a nivel mundial el compartir esos conocimientos para beneficio de todos, ¿ya? Aquí un poco lo decía anteriormente, para reunir entidades de máxima organización en cada país, y en Chile tenemos el famoso, no tan famoso en verdad, Instituto Nacional de Normalización, INN. No es el INP, ¿ya? Es el INN. Normalización, estamos hablando de igualar las normas, no de regularizar sus créditos, porque también la normalización, espero que nadie esté en ese grupo, eh, habla sobre ese concepto. Aquí estamos hablando de normalizar normas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la norma ISO? Regula una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación en todas las ramas industriales. Es una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe poseer un objeto y servicio sobre compatibilidad para ser usado a nivel internacional. A eso hablamos de estandarización, que pasa la frontera. Y las normas de certificación ISO sirven como garantía ética para los consumidores y usuarios de productos y servicios en general. Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. No hay como un imperativo de usted tiene que seguir esa norma, si no se va al mercado. No, no. La verdad es que cada uno puede corroborar, es un proceso bastante participativo. Por ejemplo, los problemas que ocasionan los distintos modelos de los enchufes, que yo les habíamos indicado antes, para poder viajar. Ustedes vienen que tienen unas patas planas, otros que tienen plana en diagonal. eh, Vaya usted a buscar una secadora de pelo. Los voltajes, bueno, también por eso vemos que hay una industria de transformadores, en que tenemos algunos países que están en 110, otros que estamos en 220. Así, por ejemplo, la incompatibilidad repercute en muchos campos y la normalización quiere llegarnos a que tengamos una norma común, ¿ya? Que obviamente nos ayude a promover esos estándares, porque es distinto que yo tenga, si tengo una norma distinta para otro país, tengo que cambiar la normativa, adaptarme, y esos son costos que finalmente repercuten para poder entrar en una industria, ¿ya? La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos para conseguir menores costos y aumentar la efectividad. Ese es el espíritu que tienen las normas ISO. Ahora, ¿qué beneficio nos trae a las empresas? Uno, mejorar la relación entre la empresa y los trabajadores, gobierno y comunidad. Ustedes van a ver, por ejemplo, que muchas empresas en sus logos, en sus presupuestos, etcétera, pues dicen cumplo norma ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000, en fin, ¿ya?
Algunas son, las normas ISO son voluntarias, otras son obligatorias. Uno puede estandarizar procesos dentro de una empresa, no toda la empresa. ¿Ya? Segundo punto, desarrollo de confianza y satisfacción con los stakeholders o grupos de interés. Después, aumente la conciencia de los principios de responsabilidad social empresarial, o sea, y eso implica a nivel de toda la organización, de toda la empresa, no solamente un grupo, sino de todo su conjunto. Y hay una reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación de servicio, del servicio, es decir, baja lo que es la postventa. Hay un aumento de la productividad porque obviamente ha bajado la postventa, estamos generando mayor conciencia entre todos y en el espíritu de equipo, ¿ya? Hay un mayor compromiso con los requisitos del cliente, entonces escuchamos más también al cliente, a veces se hace todo de espaldas a ellos y se les impone algo, no, aquí se dialoga con ellos de manera de ir tomando sus necesidades, haciendo las propias y eso nos da la creación de un círculo virtuoso. También nos puede producir mejora continua, en que yo siempre estoy mejorando mis procesos de manera de que sea menos costoso, y si tenemos menos costoso podemos tener una mayor utilidad que se puede repartir también entre más stakeholders, sean accionistas, proveedores, disminuyéndole la fecha de pago, con los clientes dándoles un producto más a la medida, con todo lo que requiere, en fin. Es más fácil acceso a grandes clientes y administraciones públicas. Hay un mayor y mejor acceso a los mercados internacionales. Imagínense si uno parte vendiendo solamente en Chile y puede ampliarse a otros rubros, la verdad que ayuda muchísimo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso de la ISO 9000, ¿ya? Que ve procesos de gestión. Es un conjunto de 5 normas internacionales de estandarización sobre gestión y aseguramiento de la calidad, desarrollado para ayudar a empresas a documentar los elementos implementados para mantener un eficiente sistema de calidad. Los estándares no son específicos para algunas industrias, productos o servicios y se puede aplicar en cualquier tipo de organización, empresa de producción, empresa de servicios, administración pública. Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología por los sistemas de gestión de la calidad. Las normas ISO, por ejemplo, ISO 9000 proporcionan orientación y herramientas para que las empresas que quieran asegurarse de que sus productos y servicios cumplen consistentemente los requerimientos del cliente y que la calidad se mejora constantemente. Entonces realmente es realmente tener no un detalle, es algo que realmente el cliente debería valorar e incluso estar dispuesto incluso a pagar un poco más por premiar a una empresa que cumple estos estándares de ISO 9000, por ejemplo. Aquí vamos a ver la ISO 9001 del año 2008 establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad. ¿Ya? Es un ejemplo. La ISO 9000 actualizada al año 2005 cubre los conceptos y lenguajes básicos. La ISO 9004 actualizada al año 2009 se centra en cómo hacer que un sistema de gestión de calidad sea más eficiente y eficaz. ¿Ya? Vamos a ver a otro grupo de normativas, que son las ISO 19011, actualizada en el año 2011, presenta una guía sobre las auditorías internas y externas de los sistemas de gestión de calidad. A ver, algo pasó acá. No. Beneficio de la ISO 9000. Por ejemplo, reducción de las reclamaciones de un 30%, estos son cifras absolutamente reales, una mejora del 95% de los plazos de entrega, reducción de los desperfectos entre un 3% y un 0,5%, una reducción del 40% de los tiempos de producción. Imagínense lo que es en costos eso. Puede tener implicancias muy positivas. Un aumento del 20% de las entregas realizadas en el plazo concordado, hay un reconocimiento internacional, hay una incentivación del mercado internacional, hay promoción de la seguridad de las garantías y la calidad de los productos alimentarios.
El 30% de las compañías certificadas ha registrado un aumento de la demanda. Para el 50% de las compañías certificadas el número de auditorías ha disminuido, es decir, menores, mayores eficiencias. El 69% de las compañías certificadas tiene una ventaja competitiva en el mercado, que normalmente es reducen sus costos, aumentan sus márgenes y obviamente pueden permanecer más en el tiempo o también han logrado dejar tanto su calidad que la gente los prefiere y prefiere pagar incluso un poco, mucho más o un poco más para tener sus productos y servicios. El 83% de las compañías certificadas ven cómo sus productos se reciben en el mercado con productos de calidad mejorada. O sea, hay una visibilización de eso. Y eso obviamente son atributos súper interesantes para implicarlo. Y eso lo aplicamos para las ISO 9000. ¿Qué podría ser para las otras, que son la 14000, la 26000, que no nos importa tanto? Vamos al grupo de las ISO 14000. El objetivo es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la implementación de un sistema de gestión ambiental, similares a las propuestas por la ISO 9000 para la gestión de la calidad. Es de carácter voluntario, ¿ya? Se realiza principalmente por tres pilares. Uno, la prevención de la contaminación, ¿ya? Que hoy nos parece obvio, pero hay que pensar lo que antes no era obvio, daba lo mismo. Si se tiraba contaminación total, yo pago en mi patente los derechos de aseo, así que ahí está la salida de la basura. No, no señor, usted quiere construir un mundo mejor, puede hacerlo. Segundo, un mejoramiento continuo. Y tercer punto, un cumplimiento de la legalidad ambiental del país donde se aplica. Hay países que tienen una legalidad ambiental muy exigente, ¿ya? Los países, sobre todo el primer mundo, son sumamente rigurosos en eso. Pero hay países que están en vía de desarrollo que no la tienen. Entonces son más relajados en eso y queda mucho en el criterio. Entonces, por ejemplo, en Chile, que somos todavía un país en desarrollo, hay sectores de Santiago en que son verdaderos basurales, ¿ya? En que ahí se botó mucha basura y que después se venden esos terrenos para hacer después edificios y hay que se encuentran con tambores, con aceite, en fin. No lo voy a nombrar ahora porque estoy en clase, pero hay sectores de muchas hectáreas con esa problemática. Estos tres pilares que estamos hablando, prevención, mejoramiento y cumplimiento de la legalidad ambiental, ¿ya? Están incluidas en la política ambiental de la empresa. Aparte de sus principios corporativos y otras declaraciones que se pueden incluir, lo que conecta esta política específica con la planificación estratégica de la empresa. ¿A qué se refiere la planificación estratégica? Es cuando hablamos de una empresa que tiene una misión clara, que sabe lo que va a hacer, que tiene una visión clara, que sabe dónde quiere estar en el largo plazo o en el futuro, ¿ya? Y que tiene valores. Entonces eso es permeable para toda la organización. Si todos lo saben, es posible compartirlo. Si no, la verdad que es muy difícil de aplicar. Nos pasamos al tercer grupo, que nos interesa. Hay muchas más, pero para lo que nos convoca, que es la ISO 26000. Es una guía de responsabilidad social de la Organización Internacional de Estándares, ¿ya? Publicada en noviembre del año 2010, ¿ya? Hace bien bastante poco, solo 10 años. La norma comenzó su desarrollo en el año 2001 y fue elaborada sobre la base de su trabajo de multi-stakeholder mundial, en la cual participaron 80 países, incluidos Chile. Por eso que a partir del año 2001 se empezó a escuchar en nuestro país sobre RSE y después del año 2010 para todas las grandes empresas ha sido realmente un imperativo tenerla, ¿ya? Este estándar contribuye a alinear el lenguaje sobre la responsabilidad social y está hecho para ser aplicado a todo tipo de organizaciones. Solo proporciona directrices y no es certificable, ¿ya? Esto es importante. Todo el mundo dice, yo soy 26000, yo me puedo certificar. Se podrán certificar, podrán ver algunos procesos para certificarse, eh, pero no todo, no es para una organización completa que pueda decir yo soy ISO, no, porque siempre el estándar está subiendo, por eso que no es algo que pueda ser certificable bajo algún aspecto. Entonces, es un estándar que como sube, podrá estar hoy más o menos bien, pero mañana el estándar va a subir y no se va a alcanzar. Entonces es siempre un desafío, ¿ya? No una debilidad, siempre un desafío a mejorar permanentemente. Siete materias fundamentales de responsabilidad social, ¿ya? Primero, la gobernanza de la organización, ¿ya? Si no logramos ordenar o gobernar, administrar una organización, difícilmente vamos a tener alguna utilidad que podamos repartir, ¿ya? Y para eso tenemos que cumplir
con 7 materias fundamentales, como son los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, las prácticas justas de operación, los asuntos de los consumidores y la participación activa y desarrollo de la comunidad. Eso forma parte de los 7 pilares de alguna forma que tienen que estar considerados en la ISO 26000. De acuerdo a la ISO 26000, los principios que guían la responsabilidad social son: 1. Rendición de cuentas. La organización debe responder por los impactos de superar en las partes interesadas. Transparencia. Una organización deberá ser transparente en sus decisiones y actividades que impactan en la sociedad y en el medio ambiente. Es decir, si uno va a tomar decisiones sobre cómo va a hacer los procesos de desecho, tiene que estar claro para toda la empresa. Oiga, vamos a hacer un ahorro en el papel de las impresiones. Por lo tanto, tenemos que tomar una conciencia toda la empresa en eso para producir ahorro y obviamente no contribuir a que se talen más árboles para tener nosotros nuestras resmas de papel. Tercero, comportamiento ético. Se basa en la ética de la honestidad, en la equidad, integración y la preocupación por las personas, animales, medio ambiente y las partes interesadas. 4. Respecto a los intereses de las partes interesadas. Una organización debería identificar a sus partes interesadas por ser consciente de sus intereses y respetuosa. O sea, no verlo como un enemigo, sino realmente verlo como alguien que realmente me puede aportar soluciones a de cómo yo puedo hacer que este proyecto sea viable. Respecto a la ley, aceptar que el respeto a la ley es obligatorio. O sea, no es una opción saltarse la ley o hacerse el chistosito con esos temas, que muchas veces nosotros lo vemos, lo aplaudimos, nos reímos. No, aquí la ley tiene que ser pareja para todos y por lo tanto tenemos que aceptarla y respetarla. Sexto, respeto a la normativa internacional de comportamiento. En países donde la ley no proporcione las normativas ambientales o sociales mínimas, una organización debería esforzarse por respetar las normativas internacionales de comportamiento. O sea, si estoy en África, donde en un país en que no tiene norma ninguna, que puedo hacer lo que se me ocurra, yo igual debería respetar las normas, aunque no me las pidan. Y ojalá, si todo me lo permite, y aplicar normativas, exigencias de los países más desarrollados, hacerlo, para no contaminar y así tener un mejor planeta y medio ambiente para todos. Y séptimo, respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, evitar beneficiarse en situaciones que no se respeten esto, como el trabajo infantil. Las materias fundamentales entonces en lo que es la ISO 26000 son: gobernanza de la organización, o sea, y para eso tenemos que saber para dónde va una organización y por eso es importante nuestra misión, visión, planificación estratégica y obviamente todo eso porque para tener utilidades para los accionistas y obviamente pagar los compromisos, en fin, cumplir los derechos humanos, como hablamos, lo que implica no adherir bajo ningún punto de vista a lo que es el trabajo infantil. Eso es un ejemplo, hay más ejemplos de derechos humanos. Cumplir con las prácticas laborales, ¿ya? De manera que ojalá todos los trabajadores se puedan desarrollar dentro de su ambiente de trabajo, estar preocupado del medio ambiente, asuntos de los consumidores, es decir, obviamente no atender todo lo que son las posventas de forma efectiva, anticiparse a las preguntas que les pueden hacer de manera de tener una respuesta consistente, y la participación activa y desarrollo de la comunidad. Y aquí, ya terminando, tenemos como por ejemplo, vemos que la empresa Sodimac de material de construcción, etcétera, como se asoció con una empresa colombiana y implementó lo que fue la ISO 26000. Hay más empresas que lo han hecho, por supuesto, pero Sodimac es realmente un referente porque es nacionalmente muy conocida. Aquí, más que hacer un trabajo, les hago la pregunta: ¿qué pasaría si no existieran las normas ISO? ¿Se imaginan ustedes hoy cómo están los niveles de tecnología, etcétera? Que tuviéramos un enchufe para cada tablet distinto o para cada celular distinto. ¿Cómo impactaría a los grupos de interés y a la competitividad entre las empresas? ¿Se imaginan ustedes cómo sería eso? Sería un desorden, ¿no? Al final sería quizás el más grande ley de la selva, el más grande aplasta al más chico y así sucesivamente, ¿no? Por eso existen las normas que nos pueden ayudar con poco esfuerzo a normalizar todo ese tipo de prácticas. Bueno, hemos
terminado la clase de este día online. Este link va a estar disponible para que ustedes